¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda mi raza? Hoy vamos a hablar de esta hermosa planta llamada la Diefenbachia, una de las plantas más infravaloradas del mercado. Sí señores, lamentablemente muchas personas no valoran esta planta ya que tiene muchas propiedades y se lo voy a explicar en este video. Además, si quieres aprender todo respecto a ellas, como por ejemplo el sustrato, el pH, la fertilización, la fumigación y todo lo que debes saber sobre sus cuidados para que la tengas hermosas y frondosas, y sobre todo te voy a explicar los tipos de Diefenbachia que hay, quédate en este video porque aquí vas a aprender todo ello. Empecemos después de la intro. Hablemos de la descripción de esta planta. Esta planta la dicen la Diefenbachia. Es una plantita muy bonita, realmente de puro follaje. Es una planta que también bota su flor. Y quiero comentarles de que esta plantita hay varias especies. Entre ellas está esta que es la Diefenbachia copito de nieve, que la dicen. Aunque también hay una Diefenbachia que tiene un color más claro. Les quiero mostrar, acá tengo una pequeña. Esta, por ejemplo, es más clarito, pero esta recién está en recuperación. Es una copito de nieve y es obviamente que está un poquito más caro. Pero también quiero mostrarles que hay otra Diefenbachia, que es la Diefenbachia chispita o Diefenbachia lluvia, que es esta, que yo he traído de mi trabajo y de un gajito lo estoy haciendo revivir para yo poder tenerla. Porque quiero tener todas las especies para yo cuidarlas en mi casa. Entonces, especialmente quiero recomendarles la Diefenbachia por el follaje y sobre todo la Diefenbachia que es el copito de nieve. Esta es una Diefenbachia obviamente que es un poco cara, es más cara que esta en el precio, pero realmente es una planta que es característica de frondosidad, de voluminosidad o mucho volumen. Entonces esta plantita, sobre todo de un maceterito blanco o un maceterito pequeño, color blanco o largo, esta plantita vas a verlo frondoso como si fuera una oreja de elefante y va a cumplir su propósito en tu hogar. Entonces por eso quería recomendar esta planta. Pasamos con lo que es la estación. Ahorita me está haciendo mucho calor, señores. Estamos en 31 grados aquí en Lima, Perú. Perdónenme por favor. Esta plantita, su estación para que pueda florear normalmente en verano y en primavera. Su flor no es tan llamativa como les dije. Lo más hermoso de esta planta, que es la Diefenbachia, lo más hermoso es el follaje, ¿no? Es el follaje, se ve precioso, es una planta muy hermosa. Pero eso sí tengo que decirles, cuando sale la flor, lo más recomendable es cortar. Eso me han enseñado en la universidad. Uno tiene que cortar, ¿para qué? Para que esa energía que ella gasta en la flor se canalice al follaje o a nuevas hojas. Por eso tú cuando ves la flor no es tan llamativa, no es una flor como de los anturios o no es una flor como de las espatofilios, que son blanquitas, bonitas. Las flores son verdes y no son tan llamativas. A algunos les gustan, pero son a la gran minoría. Lo que mayormente usan esta planta o lo que mayormente compran esta planta, lo compran por el llamativo de su follaje, que es verde con un copito blanquito en el centro. Eso es lo llamativo, que es muy frondoso y es de pura hoja, siempre verde perenne. Hablemos del suelo ideal que necesita la Diefenbachia. ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el suelo? Ustedes se preguntarán. Bueno, lo que yo recomiendo en esta planta es ponerle un 50% de tierra de chácara, un 30% de musgo, sea tierra de musgo o musgo normal, y un 20% de humus de lombriz, que es la materia orgánica. Como siempre digo, la tierra de chácara es para darle estabilidad, para que la planta se sienta fuerte, porque seguramente he escuchado una frase de un orquidólogo, que planta suelta es planta muerta. Por eso es que las plantas no deben estar sueltas, siempre tienen que tener una estabilidad en su macetero o en la tierra, y eso le ofrece la tierra de chácara. El musgo es para que retenga humedad, por si de repente te vas de viaje y te olvidas, siempre la planta debe estar bien hidratada. Y lo último es el humus de lombriz, que le da la vitamina. Como les dije, estos tres componentes se usan en las plantas más comunes y más fáciles de cuidar. No es exigente, no necesita corteza, cascarilla de arroz, fibra de compost, fibra de coco, no necesita, por ejemplo, el musgo sphagnum o la turba rubia ácida. Eso no necesita, no es compleja como la gardenia, como la hortensia, no. Esta planta es muy fácil de cuidar y se las recomiendo. Si tú no sabes cuidar plantas, te recomiendo la Diefenbachia, porque simplemente siembras con el sustrato que te he indicado y esta planta te va a durar años y va a dar una frondosidad que decorará tu sala en tu hogar. La ubicación de esta planta es 3. Sol directo, semisombra o sombra. Esta planta se adecua. Por ejemplo, esta planta es para un caballero o para un cliente, pero yo lo he traído aquí a mi casa y yo la hago acostumbrar, la mantengo en sombra porque va a estar en sombra, porque de repente en el vivero ha estado en un lugar con mucha luminosidad, pero no sol directo, pero el cliente lo quiere en sombra, adentro en su departamento. Entonces yo una semana la trato de aclimatar, la trato de acondicionar a un lugar donde tenga una cierta oscuridad, para que cuando llegue a su casa no se estrese y no le choque ese ambiente. Por eso siempre cuando tú traes del vivero y se la vas a poner al sol directo o la vas a poner a semisombra,
semisombra hay que aclimatarlo para que ella se pueda acostumbrar y no le choque. Todas las plantas siempre sufren un estrés. Por ejemplo, si la pones al sol directo, debes tener en cuenta que se van a quemar las puntas, pero va a estar bien. Esta planta soporta el sol directo. Yo en mi trabajo tengo estas, pero siempre las puntitas se queman. Pero de ahí está frondosa, está hermosa, crece bastante. Ahora, si la pones en semisombra, eso es su clima ideal, en semisombra. En un techo, de repente en la terraza con un techo que sea transparente y que los rayos del sol queden filtrado y tenga bastante luminosidad, es perfecta para ella. Pero si la vas a tener sombra, te recomiendo que te lleves esta planta. ¿Por qué? Porque esta planta, su crecimiento es lento y por ende te va a durar más años con mucha frondosidad. Pero si la compras en sombra, esta también te puede durar. Pero lo malo que la Diefenbachia de modelo lluvia o chispita se tiende a etiolar. ¿Qué es etiolar? Se alarga. ¿Por qué? Porque ella busca la luminosidad. Entonces se alarga y queda un cuello grande y las hojitas arriba y malogra la estética. Por eso, si tú la vas a poner en sombra, como yo le recomendé al señor Pedro, si la va a poner en sombra, tiene que comprar la Diefenbachia, que es de lento crecimiento, que es la copito de nieve. Porque las otras crecen más rápido y por ende también son más baratas, porque plantas que crecen más rápido son más baratas, pero plantas que crecen más lento son más caras. Entonces, como crece rápido, se alarga y deja un cuello largo y las hojitas arriba y se ve feo, se ve etiolado, malogra la estética. Por eso yo recomiendo esta, que son lento crecimiento y son más frondosas. Disfrutas más tiempo de su belleza estética. Riego de esta planta, ¿cada cuánto tiempo debo regar? ¿Me puedes explicar, por favor? Bueno, aquí te lo digo. Esta planta aguanta resequedad y también aguanta que la sobreencharques. Por ejemplo, yo tengo en mi trabajo dos Diefenbachas al costado de un caño y ese caño siempre gotea cuando se lavan las manos las personas. Entonces el suelo siempre para húmedo, pero la Diefenbachia ya está acostumbrada, se acostumbra a la humedad. No le afecta, no se pudren las raíces, al contrario, siguen creciendo normal. Pero eso es porque la tengo en suelo directo. Pero si la tienes en sombra, ella se puede abombar abajo, se puede apelmazar y puede ser que se pudra las raíces. Entonces hay que tener en cuenta de que el riego de esta planta es escaso. Debe regar por lo menos cada 10 días o cada 15 días. Como tiene el musgo, un 30% de musgo, ello va a retener la humedad. Y de esa manera esta plantita no te va a exigir 10 días o 15 días. Pero siempre el método HAL, siempre meter el dedito y revisar si la tierrita se pega en tu dedo. Vas a tener que dejarlo sin regar. Pero si no hay tierrita y está seco y sale como polvo, entonces automáticamente hay que regar. Porque también esta plantita tiene el bioindicador, que es el bioindicador que te indica cuando le falta agua, ella se pone triste, y cuando tú le echas agüita un poquito se levanta. Entonces ella misma también te avisa, pero no hay que esperar a eso, siempre hay que tener un control, siempre chequeando con el dedo y revisando qué le falta. Y también lo que yo recomiendo es por el peso. Cuando riegas ves su peso y cuando no riegas ya está sequito, tienes que calcular, ya tienes que adaptarte a ella. Yo a mis plantas yo me adapto y más o menos veo en el peso, veo en la parte de abajo, acerco mi carita, acerco mis dedos, veo la humedad, digo todavía falta, porque la capa superior está seca, la capa media está más o menos, pero la capa inferior del macetero está totalmente húmedo. Entonces la plantita de ahí va a agarrar ¿cómo se llama? Va a agarrar la humedad para poder hidratarse y no sufrir un estrés hídrico, por ende, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que el riego puede ser 10 o 15 días, no es tan exigente, sobre todo si usas el musgo, el 30% que te digo, 10 a 15 días, pero siempre metan el dedito para ver cómo está su plantita. Ellas necesitan de ustedes, así que ustedes brinden su tiempo para checar cómo está el sustrato y así esté bonita, porque si está bonita, tu casa está bonita, y si tu casa está bonita, tú te sientes bien emocionalmente, sales a trabajar feliz, regresas a trabajar feliz y le dices, ¡uy! Diefenbachita preciosa. Bonito cuando uno la cuida a estas Diefenbachitas preciosas. Las plagas, ¿cuáles son las plagas que le atacan y cómo yo las puedo erradicar? Bueno, aquí te explico. Esta planta casi no tiene plagas. Eso sí, tiene el pulgón que se le puede pegar, pero muy pocas veces. Muchos de esta planta lo han tildado de que es una planta venenosa, que si tú te la comes te vas a morir. Pero aquí vamos a desmistificar esa idea. Esta planta no es venenosa, pero sí es tóxica. Obviamente que si la comes te va a hacer daño, pero o si un niño agarra y la muerde le va a hacer daño, pero no es venenosa, eso sí tenganlo en cuenta. Muchas personas decían es venenosa, incluso yo llegué a creer que es venenosa, pero leyendo libros me he dado cuenta de que esta planta no es venenosa, pero sí es tóxica. Así que cuando el bicho viene y comienza a consumir, también no le gusta, y por eso esta plantita es recomendable porque no tiene casi parásitos que se puedan apoderar de ella. Pero obviamente si no haces mantenimientos y las bebitas o las que están haciendo siempre van a tener esos pulgones pegados en los troncos. Ahora, si se le pegan en los troncos o en la hoja, no es necesidad de usar ningún químico y no contaminar el planeta, sobre todo porque, como les dije, plantas que tienen follaje grande o tronco grande son fáciles de erradicar las plagas, simplemente con un trapito con alcohol o con un cepillito o limpiando, dando previo mantenimiento constantemente, las plagas no se van a acercar. Pero si son plantas que tienen hojitas pequeñitas como el ficus o como alguna planta que tiene hojitas pequeñitas de repente como las peperonias, ahí sí se puede fumigar porque son hojitas diminutas que son difíciles de estar tomando tiempo para limpiar. Pero si son plantas de hojas grandes, date el tiempo para limpiar. Incluso
incluso relaja cuando uno limpia, cuando uno le hace mantenimiento, cuando uno le va chequeando el ácido en vez de la hoja para que no le vaya, no se vaya a pegar ningún insecto. Se ve brilloso, se ve precioso y tu plantita va a estar feliz y por ende también tú y tu familia van a estar felices. Así que te recomiendo esta planta porque esta plantita Diefenbachia casi las plagas no se le pegan. ¿Qué abono utilizo para esta planta? Bueno, el abono que yo le voy a recomendar es siempre humus de lombriz. En todas mis Diefenbachas que yo he usado, no son exigentes como les dije, siempre uso humitos de lombriz y no me da ningún problema. Puedes de repente si tienes alguna cascarita de fruta, lo que lavas tus tomates, tus cebollas, puedes aplicarle. Ellas de eso se van a fertilizar. No es necesario usar 20-20, no es necesario usar Quimifol. Puedes usar de repente un fertilizante para plantas de follaje verde. Te van a servir para estas plantas. Pero con el humus de lombriz, con el agüita que riegas de tus frutitas o de tus papitas o de tus verduritas que lavas, esta planta va a estar contenta y feliz. Esta planta no es exigente en abonos, así que de eso no tendrás ningún problema. Con humus de lombriz o de repente un puñado de compost que la des cada 2 meses o cada 3 meses, esta planta se sentirá contenta. Y si no tienes para el compost, simplemente lo que lavas tus verduritas es agüita echarle porque también tiene vitaminas, esa tierrita o esa agüita que tú lavas tus verduras, ¿ok? Ya tengan en cuenta que esta planta no es exigente en abono. Ahora vamos a pasar por la propagación. ¿Cómo hago para propagar estas plantas? La más fácil de propagar, obviamente que es la Diefenbachia lluvia, porque esta bota más hijos, sale bastante chiquitos por los costados y te puedes jalar y separar. Pero lo malo es que cuando tú separas la Diefenbachia lluvia, se queda pelón, se queda flaco y malogra la estética del macetero, malogra la estética donde va a estar, porque yo no la veo bonita. En cambio, si yo tuviera más chiquititos al costadito, mientras más frondosa se ve una Diefenbachia lluvia, se ve mejor. Entonces esta es más fácil de propagar si quieres regalar, porque salen hijuelos, separación de mata y regalas o obsequias o vendes lo que tú quieras hacer con tus Diefenbachas. Pero en estas, por ejemplo, estas Diefenbachas que son la Diefenbachia copito de nieve que tiene blanquito y se ve bonito, estas son de lento crecimiento y cuando crecen ya grandes se puede cortar y eso mismo se puede sembrar en la tierra, una tierra bien preparada con musguito o tierrita de musgo para que ella pueda enraizar. Entonces esta plantita es fácil de propagar y sobre todo también si te compras la Diefenbachia que es la misma especie de la copito de nieve de esta, pero no tiene esta parte de copito, solamente tiene chispitas blanquitas, pero es la misma hoja, el mismo follaje, la misma textura, esa crece más rápido, incluso está más barato. ¿Por qué? Porque no tiene este diseño que tiene blanco acá, que es copito de nieve, no tiene ese diseño. Entonces esa es más fácil de propagar sobre todo, pero la gran diferencia entre la Diefenbachia copito de nieve, que es la que yo más recomiendo porque se ve estéticamente así, como en la foto, miren. Cuando crece se ve bella. La diferencia entre una y otra es que esta siempre va a botar sus hojitas abiertas, así como queriendo dar un abrazo. En cambio, las otras demasiado se le caen. O a veces crecen muy en puntas. Entonces no tiene tan buena estética. Y crecen rápido. En cambio estas crecen lentos, pero siempre están como dame un abrazo, aquí estoy. Entonces te recomiendo esta de acá. Obviamente que está más caro, pero lo barato sale caro. Así que si te compras esta, se quema o se muere algunos hijuelos, se queda pelón, no me reclames porque aquí ya te dije que lo barato sale caro. Mejor es comprar estas plantitas que cuestan un poquito más, pero te van a durar años porque su crecimiento es lento, señores. Entonces, Diefenbachia copito, recomendado para todos. Lo tengo en mi trabajo, lo voy a dar a mi cliente. Tengo varios clientes que tienen esta Diefenbachia y a todas le va muy bien. Es una planta muy fuerte, muy fácil de cuidar, casi como una sansevieria. Bueno, señores, este fue el video de hoy. Muchas gracias por ver el video. De repente estoy sudando porque aquí en Lima, Perú, estamos con las temperaturas altas, pero aún así las plantitas a mí me refrescan y me llenan de pasión. Así que bueno, suscríbanse al canal, denle like, denle dedito arriba, comenten cualquier duda que tengan sobre las Diefenbachas que yo les responderé gustosamente. Y si también hay videos en TikTok, síganme en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. Nos estamos viendo en un siguiente video. Chau, chau, nos vemos. Despídanse, Diefenbachitas. Chau, chau, las Diefenbachotas. Chau, chau.